Amados hermanos y hermanas israelitas, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Mi nombre es José Palomino y estamos en su programa Trabajemos con Amor. Este es un programa, una edición especial, en la cual vamos a explicar acerca, hermanos, del microprograma que hemos sacado, desmintiendo a los falsos profetas o falsos predicadores. Este programa tiene por objetivo desmentir las falsas prédicas que hacen algunos hermanos, yendo en contra de las enseñanzas que nos dejó el Maestro, yendo en contra de los derechos espirituales que el Maestro nos encomendó defender. Por eso justamente sale este microprograma. Pero vamos a hacer una explicación acerca de cómo hacemos nosotros y por qué defendemos estos derechos, porque es una misión que nos dejó nuestro Maestro a partir del 2000 en adelante, y que muchos prácticamente no lo hacen. Entonces, para eso está este programa, este microprograma, y vamos a hablar justamente de los derechos espirituales. Para ustedes ya van a ir, como se dice, hilvanando acerca de cuál es la misión de este programa, de este microprograma, desmintiendo a los falsos predicadores o falsos profetas. Vamos primeramente, hermanos, a hablar de un audio que nuestro Maestro habla acerca de la muerte de Moisés. Pero esta es una profecía, y ustedes saben que las profecías no se acaban, se van cumpliendo generación tras generación, época tras época. Dice en este audio, pero primero vamos a escuchar la voz del Maestro. Dice, el título de este audio lo hemos denominado: porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corrompiréis y os apartaréis del camino que os he mandado. Adelante con el audio. Enseguida dice Salmos 148, verso 6: y las hizo ser para siempre, por los siglos, puso la ley que no será quebrantada. Entonces, Dios de verdad, Dios vivo, Jehová, escribió los 10 mandamientos de la alianza. Entonces por eso dice, y las hizo ser para siempre, por los siglos, puso la ley, para siempre jamás, puso la ley que nunca será quebrantada. Pero sin embargo fue quebrantado los 10 mandamientos desde la época desde el momento que Moisés murió y ahí para adelante. Por eso también testifica cuando Moisés, para morir, anunció el Deuteronomio 31, 29, donde dice: porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal en ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Eso es cierto. Entonces, como fue quebrantado, entonces como Moisés claramente dice, ahora que yo voy a morir. Listo, hermanos, habiendo escuchado al Maestro que justamente habla en esta parte en este tracto de audio, nos habla acerca de la ley, que la ley es para siempre, como dicen otros de otras congregaciones, que la ley solamente es hasta la época de Jesús y de ahí se abolió, mas no es así. Dice nuestro Maestro, dice: Jehová Dios vivo, Dios de verdad y Rey eterno, escribió los 10 mandamientos, según testifica Éxodo 34, 28. Enseguida dice Salmo 148, 6. Y las hizo ser para siempre por los siglos. Púseles ley. Y repite el Maestro: por los siglos púseles ley, que no será quebrantada. Entonces Dios de verdad, Dios vivo, Jehová, escribió los 10 mandamientos de la alianza. Entonces por eso dice: y las hizo ser para siempre por los siglos. Púseles ley.
púsoles ley que no será quebrantada. Y ahí el maestro agrega algo, dice, pero sin embargo fue quebrantado los 10 mandamientos desde la época, desde el momento que Moisés murió, de ahí para adelante, dice. Por eso también testifica que cuando Moisés para morir anunció que Deuteronomio 31:29, donde dice, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corrompiréis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días. Habla de los últimos días también, hermanos, escuchen, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal en ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Eso es cierto, dice el maestro. Entonces, como fue quebrantado, entonces como Moisés claramente dice, ahora que yo voy a morir, y ahí llega este extracto de audio. Hermanos, esta es una profecía. El maestro es el profeta guardado que vino en esta generación, en esta época, en los postreros días, dicen, como dice acá, en los postreros días. El maestro es el profeta al cual a Moisés Dios le dice, profeta como tú pondré para estos últimos tiempos, profeta como Moisés. Moisés, ¿qué trajo? La ley. El Hijo del Hombre, ¿qué trajo? La ley. Moisés salió de Egipto. El Hijo del Hombre también salió de Egipto. Proféticamente Egipto es del mundo. Salió del mundo. Moisés murió porque la carne muere, hermanos. ¿Y qué pasó después de la muerte de Moisés? El pueblo se corrompió. Comenzaron a corrompir la ley, no la cumplían ya. Por eso dice, y que os ha de venir mal en los postreros días, es decir, en estos últimos tiempos también igual. ¿Qué pasó después de que murió el maestro? Después del 2000 empezaron a salir falsos profetas y falsos predicadores. Es por ello, hermanos, que nos hemos visto la necesidad de poner este audio, porque eso tenía que cumplirse nuevamente con el Hijo del Hombre. Así como en la época de Moisés, lo mismo en este tiempo. Así también como la hambruna se dio en la época de José, igual también se va a dar, hermanos. Las profecías se cumplen, se van a seguir cumpliendo hasta el fin de los tiempos, como dice. Se tiene que seguir cumpliendo. Claro, van a acabar, pero todavía siguen. Ahorita no hay ni un juicio. Las profecías van a continuar y seguir hasta el fin de los tiempos. Entonces, hermanos, por eso es necesario que hayan escuchado este audio. Nuestro maestro murió porque él no era eterno. Hay un audio en el cual el maestro dice, si el hombre muere, entonces Dios no es carne. Y si muere, entonces no es Dios. ¿Por qué? Porque es carne. La carne muere. Y hay un audio en el cual el maestro también dice, él tenía que seguir el mismo camino de Jesús. Como muchos ahora, después del 2000, están hablando de que el maestro pasó de un cuerpo a otro. El maestro jamás dijo que iba a reencarnar. Jamás. Él dijo que iba a morir, sí. Que iba a rejuvenecer también, pero no en otra carne, sino en su misma carne. Y eso va a ser ya cuando llegue el tribunal. Ahí vamos a verlo, pero ya transformado, o mejor dicho, transfigurado, porque es el mismo cuerpo que crió el Espíritu Santo. Pero ¿qué dice en el audio acerca de que tenía que morir? Vamos a escuchar el audio. El que ha de venir tiene que ser el mismo camino de Jesús, tiene que seguir. O el que está hablando, o el que también Cristo padeció una vez el justo o la injusticia, para ayudarnos a Dios, para ayudarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero dedicado al Espíritu. Ahora, a la verdad, tiene que morir el hombre, y eso es posible.
Porque si no muere, si no hubiera muerto, no. Me sale muy bien lo que dice la Escritura. Libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 3. Porque muertos sois y vuestra vida está escondido con Cristo en Dios. Hemos muerto al pecado, pero vivimos con Cristo en Dios. Amén, aleluya. Hay mucho que hablar. Dice nuestro maestro en este audio, dice, el que ha de venir tiene que ser el mismo camino de Jesús, tiene que seguir. Cuando dice el maestro, el que ha de venir, muchos pueden pensar que el maestro está hablando de otra persona. Pero escuchemos también un audio en el cual el maestro nos dice, por mi boca, él no solo conversa con el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo habla a través de su boca. El Espíritu Santo habla y dice, el Espíritu Santo, escuchen, habla, pero ¿de qué? De la carne que ha traído, de la carne en la cual el Espíritu Santo está alojado en el corazón. De esa carne dice, el que ha de venir tiene que ser el mismo camino de Jesús. Jesús, ¿qué fue, hermanos? Jesús fue la carne con la cual el Espíritu Santo se revistió. Dice, el mismo camino de Jesús tiene que seguir. Por eso está hablando y aclara un poquito más en Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, ¿ve? Existe por la injusticia para llevarnos a Dios, ¿ve? Dice el maestro. Porque también Cristo padeció una vez, el justo por la injusticia, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Amén, aleluya, dice un hermano. Ahora, a la verdad, dice el maestro, escuchen, tiene que morir el hombre. Y esto es cumplido. O sea, el maestro ya estaba adelantado de que ya se cumplió, tenía que morir. Pero no está hablando de otra persona. Porque si estuviera hablando de otra persona, esa persona todavía estaba viva, o mejor dicho, sigue viva. Pero está hablando de ese cuerpo, el Espíritu Santo está hablando de ese cuerpo que ha traído, que ya lo estaba dando de hecho que iba a morir. Por eso dice, y esto es cumplido. Porque si no muere, mire, ahora nuevamente vuelvo a hablar de futuro. Porque si no muere, si no hubiera muerto, de ahí habla ya de presente y pasado, ¿no? Porque si no muere, y después dice, si no hubiera muerto, ¿no? Se sabe muy bien, dice lo que dice la Escritura. Dice en Colosenses 3:3, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Recalca el hermano lecturador. Hemos muerto al pecado, pero vivimos por Cristo en Dios. Amén, aleluya, dice. Hay mucho que hablar. Nuestro maestro, cuando él enseñaba, el pueblo no le entendía, ni siquiera preguntaba. ¿Por qué? Porque iban solo a apuntar textos en un papel o un cuaderno y llegando a su casa lo dejaba de lado hasta el otro sábado. Entonces no aprendían. Y mucho menos también decía, cuando él enseñaba ya en la casa real, no le preguntaban los hermanos. Y el maestro en un audio dice, ellos creen que saben y se van, sin preguntar se van. Pero ¿qué van a enseñar? ¿Y qué están enseñando hoy en día? Bueno, hermanos, por eso dice el maestro, hay mucho que hablar. El maestro pudo haber avanzado, pero el pueblo no avanzaba con él. El maestro pudo habernos enseñado aún más a perfeccionar las fiestas, las fechas de las fiestas, las lunas nuevas que hoy en día se están adelantando un día antes. Tantas cosas que el maestro nos iba a enseñar, por eso dice, hay mucho que hablar. Y hoy en día, hermanos, por eso este microprograma, hoy en día, ¿qué salen? Estos hermanos que no preguntaron en su momento, hoy están predicando otra cosa. Predican de la reencarnación, predican que el nombre de Dios es otro, ya no el que estaba en las láminas, predican de que el Hijo del Hombre ya no solo debe estar su nombre de él, sino de otra persona ahí, y decir, hermanos, se han corrompido, es una corrupción tremenda. Y eso el maestro ya cuando él iba a dar iba a entrar a juicio y iba a dar el pueblo a Dios, ¿qué dijo? No tengo pueblo que darte, Señor, porque todos son corruptos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Con esto, hermanos, no estamos tratando de decir de que nosotros somos perfectos y ustedes no. Al contrario, nosotros también estamos aprendiendo.
pero a través de audios. A través de audios contrastamos con las prédicas que hacen X hermanos, hablando mal, falsas profecías o falsas predicaciones o falsas enseñanzas. Nosotros lo contrastamos con los audios del maestro y sacamos la conclusión de que mienten. Estos falsos predicadores mienten. Por eso es necesario este microprograma. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, hermanos, tenemos el objetivo, o mejor dicho, la misión, eso, el deber de defender estos derechos. Esto que escribió el maestro, que lo compiló, porque el autor es Dios. Dios escribió con su dedo, pero tuvo el maestro la autorización de Dios para copiar y fundamentar con los textos bíblicos. Eso hizo el maestro, por eso que él tiene el único derecho en estampar su firma en esta lámina. No hay otro, no puedes poner otro nombre ahí, porque estás adulterando, estás cometiendo adulterio. Estos derechos nosotros tenemos que defender. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Como dicen en Ezequiel, nosotros tenemos que, como se dice, alertar del peligro al impío. Porque si no lo alertamos, nosotros somos cómplices de ello y nosotros vamos a pagar su sangre de ellos, por su vida. Por eso nosotros tenemos que alertar. Y ustedes también, hermanos y hermanas, tienen que alertar a los demás a que no sigan un falso camino. Entonces nosotros tenemos que defender estos derechos. Que estos derechos, que son la ley, son los estatutos, los preceptos, las normas, todo es la ley real. Y eso tenemos que defenderlo. Vamos a escuchar primeramente el siguiente audio. Dice nuestro maestro. Escuchen, Ahora, otro punto. Por ejemplo, el pueblo no debe acobardarse, el pueblo debe estar precisamente para defender los derechos de Dios. Y Dios ayuda entonces. Entonces, ahora por ejemplo, un ejemplo que lo mataran, por ejemplo, al instrumento de Dios. Entonces ya no hay intercededor, porque el instrumento de Dios es el que intercede, digamos, a favor de la humanidad, de los fieles como de los infieles. Un ejemplo, entonces al instrumento lo matan, ya no hay quien interceda, ya no hay quien defienda. Entonces el juicio si viene de hecho y mata de canto todo, ya no hay quien diga Señor perdona, Señor ya, bueno, en fin, ya no hay quien interceda. Eso también es así, eso también lo deben saber, para que de esa manera cumplan y se propongan defender los derechos espirituales. Un ejemplo, dice. Entonces al instrumento lo matan, dice. Ya no hay quien interceda. Instrumento, hermano, está hablando del varón de Dios. Ya no hay quien interceda, ya no hay quien defienda. Entonces el juicio se viene de hecho y mata de canto a todo. Ya no hay quien diga, Señor, perdona, Señor, bueno, en fin. Ya no hay quien interceda. Eso también es así. Y eso también deben saber, para que de esa manera cumplan y se propongan defender los derechos espirituales. Ahora, otro punto, por ejemplo, dice, escuchen, el pueblo no debe acobardarse, dice. El pueblo no debe acobardarse, lo dice el maestro. El pueblo debe estar precisamente para defender los derechos de Dios, y Dios ayuda. Hermanos, cuando nosotros defendemos estos derechos, no solo son la ley, también son las normas, son los estatutos y hasta las mismas profecías del maestro, porque todo viene del Espíritu Santo de Dios. Todo eso viene del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice? Dios ayuda. Si nosotros lo defendemos, Dios ayuda.
Si nosotros corregimos a un hermano que está hablando mal, Dios ayuda. Pero si no lo hacemos, nos hacemos cómplices. Entonces, ¿qué dice? Entonces Dios ayuda. Entonces, ahora, por ejemplo, que lo mataran al instrumento de Dios, entonces, ya no hay intercesor. Porque el instrumento de Dios es el que intercede, digamos, a favor de la humanidad, de los fieles, como de los fieles, dice. Entonces, hermanos, después de la muerte, como dice, después de mi muerte, habla el postrero Moisés, después de mi muerte, este pueblo se corrompirá. Se corrompió, hermanos. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Vamos a esperar que el maestro reencarne, lo cual es falso, en otro cuerpo? No. Dice el maestro, nosotros tenemos que defender todo lo que el maestro nos dejó. Enseñanzas, ley, ¿no? Normas, estatutos. Estos estatutos que también fueron corrompidos. ¿Por qué? Fueron adulterados, porque lo cambiaron. A partir del 2000 ya ahora son otros estatutos hasta el día de hoy. La ley agregaron un nombre, es otra ley. Le digo, hermanos, a mi humilde opinión, no debemos doblar rodillas ante esa ley, solo ante esta, la cual nos dejó nuestro maestro, con su firma y nombre, nada más, no hay otro nombre más, y no debe haber. Ya en su momento, también cuando el maestro empezó, estaba el hermano Canales, también él quiso poner su nombre, pero el maestro no lo permitió, porque Dios solo autorizó a uno. Y ahí está, hermanos, no autorizó a otro. Hoy en día hay dos nombres, y discúlpeme, pero creo que no es lo correcto. Entonces nosotros estamos para defender estos derechos. Por eso, hermanos, nosotros no debemos acobardarnos, ni tampoco decir, de repente tengo un cargo, que digamos que tenga un cargo en la iglesia, y yo comienzo a hablar lo que dijo el maestro, y otro hermano dice, no, hermano, que de la central o de tal hermano te va a agarrar cólera. No. Yo he venido, y así como ustedes están acá en el pueblo de Dios, para agradar a Dios, no a los hombres. Nosotros tenemos que agradar a Dios. ¿A través de qué? Ser valientes y no acobardarnos y defender. Porque dice el maestro en este audio que hemos escuchado, si al instrumento lo mata, ¿qué va a pasar? No está diciendo que el maestro dice, yo voy a morir y voy a reencarnar en otro cuerpo. No, dice, si matan al instrumento, ¿qué va a pasar? El pueblo tiene que seguir esa misión de defender los derechos. Ahora, ¿cuáles son estos derechos? Yo les puedo hablar, les digo que es la ley, es el estatuto, ¿qué cosa es cómo se llama estos derechos espirituales de Dios? Para ello, hermanos, vamos al libro de Deuteronomio 7, versículos 11 y 12, que dice: guarda por tanto los mandamientos y estatutos y derechos que yo te mando hoy, que cumplas. Y será que por haber oído estos derechos y guardando y puéstolas por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Ahí están, hermanos. En Job 22, versículos 22 y 23 dice: toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Pon la ley de su boca. De acuerdo a los principios fundamentales de la doctrina teológica de Cristo, para enseñanza de la generación venidera. Y eso lo hemos escuchado, hermanos, en un texto bíblico. Dice, hízoles, Salmos 148:6, y las hizo ser para siempre por los siglos, púsele ley. Por eso, esto era también para esta generación. Por eso, hermanos, los principios fundamentales de la doctrina teológica de Cristo era para la enseñanza de esta generación. La dio a Moisés, sí. Ese pueblo, que es el pueblo de Dios, que después de los gentiles va a volver nuevamente
Dios a su pueblo, va a mirar a su pueblo, pero después que hayan sido predicados los gentiles, ese pueblo de Dios no cumplió. ¿Por qué? Porque teníamos que dar opción a los gentiles, a los que no eran pueblo de Dios. Entonces, estas enseñanzas, con lo cual es la ley real, que es la constitución del reino de Dios Altísimo Todopoderoso. Esa es la constitución para su reinado. Y eso es lo que tenemos nosotros que, como se dice, nosotros tenemos que cumplir porque es la ley máxima. Es la ley superior a todas las normas legales del derecho existente. Esta ley es mucho más importante que las leyes que están en los países, en la constitución de los diferentes países en la tierra. Porque esta ley es perfecta y es santa. Mas las otras leyes, que es de hombre, no. Entonces, estos son, hermanos, los derechos. Estos son los derechos nosotros que tenemos que cumplir. Y ahora, ¿a quiénes corresponde cumplir este derecho de Dios? ¿Quiénes estamos nosotros? ¿Serán, por ejemplo, los de la Iglesia Romana? ¿Serán, por ejemplo, los pentecosteses? ¿O los testigos? ¿O serán los mormones? Bueno, ¿qué dice nuestro maestro? Vamos a escuchar primeramente el audio. Adelante con el audio. Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarlos en la generación venidera, y el pueblo que Dios crió alabará a Jehová. Éxodo 24:12, Salmo 102:18. Entonces aquí dice que los mandamientos que Dios escribió antes eran para la enseñanza en la generación venidera. Y por eso podemos decir y creerlos que estamos en ese tiempo. Entonces, y por eso hablan las escrituras claramente. Dice nuestro maestro en este audio, escuchen, Salmo 102:18 dice, y el pueblo que Dios crió alabará a Jehová. Entonces aquí dice que los mandamientos que Dios escribió antes, dice el maestro, es para la enseñanza en la generación venidera. Y por eso podemos decir y creerlo, que estamos en ese tiempo. ¿Se dan cuenta, hermanos? La ley era para esta generación. Dios entregó antiguamente, en la época de Moisés, sí lo entregó. Pero eso tenía que quedar escrito para la generación venidera. No que Dios va a mandar a un profeta y verbalmente nos va a decir, como ya hemos hablado de un hermano que hablaba mal de la ley y hablaba también que el maestro trajo una ley que no es igual. Entonces, hermanos, Dios mandó la ley para que sea escrita. ¿Para qué? Para la enseñanza de la generación venidera. Y acá lo dice. Y dice el maestro, y estamos en ese tiempo, ¿ve? Entonces, por eso hablan las escrituras claramente en Salmo 78, 5, 6 y 7, dice los versículos. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. La ley es ¿en dónde? En Israel. Lo cual mandó a nuestros padres para que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. ¿Quién fue pueblo, hermanos, entonces? ¿Quién era este pueblo? Israel. Dios dice, Dios crió, y el pueblo que Dios crió alabará a Jehová. ¿Quién tenía que defender estos derechos? ¿A quién estaba, como se dice, a quién está predestinado esta misión? Es a Israel.
Israel, el pueblo que Dios crió, el cual alabará a Jehová en estos postreros tiempos. Ahí está, hermanos. Entonces, hermanos, ya estamos entendiendo por qué la misión de este programa, por qué nosotros tenemos que estar, como se dice, atentos de que falsos predicadores estén hablando mal y corrompiendo al pueblo con sus falsas enseñanzas. Bien, hermanos, este pueblo que Dios crió es Israel. Pero ¿cómo nosotros podemos estar seguros de que cumpliendo la ley somos pueblo? Dice, vamos a Deuteronomio 28:9. Dice, escuchen: confirmarte a Jehová por pueblo santo suyo, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová, tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Es decir, hermanos, Dios nos considera pueblo suyo cuando cumplamos la ley. Y esta ley es la que nosotros tenemos que defender, así como las normas y todo lo que nuestro maestro nos enseñó. Entonces, hermanos, esta misión de defender es para el pueblo de Dios, como está escrito también en la proclama de la ley, que mi hermano Cirilo más adelante nos mostrará también acerca de, en esta edición especial de Trabajemos con Amor. Y conmigo será hasta la próxima oportunidad, Dios mediante, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo more en vuestros corazones, amados hermanos y hermanas israelitas. Ahora, otro punto. Por ejemplo, el pueblo no debe acobardarse, el pueblo debe estar precisamente para defender los derechos de Dios. Y Dios ayuda entonces. Entonces, ahora, por ejemplo, un ejemplo que lo mataran, por ejemplo, al instrumento de Dios. Entonces ya no hay intercededor, ya no hay quien diga: Señor, perdona, Señor, ya, bueno, en fin, ya no hay quien interceda. Eso también es así, eso también deben saber, para que de esa manera cumplan y se propongan defender los derechos espirituales.